Muy buenas tardes, esto es Plenario y durante la próxima hora y media vamos a informarle de todo lo que pasó y lo que va a pasar en el Congreso Nacional, en todo el Poder Legislativo. Bueno, el día después de una sesión polémica con un final abrupto, inesperado, que se dio ayer en la Cámara de Diputados, así como la semana anterior había sucedido en la Cámara de Senadores con la retirada del jefe de gabinete. Bueno, en esta oportunidad fue más bullicioso el final realmente, pero bueno, dejó mucha tela para cortar que vamos a analizar a lo largo de este programa. ¿Qué fue lo que sucedió como para que tuviera ese final de la Cámara de Diputados, después de haber trajinado tanto para conseguir el quórum que finalmente se consiguió de manera holgada, 136 diputados sentados en sus bancas, pero bueno, finalmente de todo el temario que estaba previsto para esa primera sesión prevista para ayer, se alcanzaron a tratar dos de los temas nada más. Bueno, vamos a seguirlo hablando durante esta edición. Primero vamos a los títulos de la jornada. Se lograron emplazar en financiamiento de universidades y emergencia en el Garrahan. Diputados votó tratamientos en comisión propuestos por la oposición. Se cayó la sesión en diputados cuando aún restaban emplazamientos, como decíamos, se dio por finalizada por falta de quórum. Ley sobre financiamiento universitario y emergencia sanitaria en salud pediátrica. Ambos debates quedaron convocados para el próximo martes 8 de julio. Y ya les presento a quien me acompaña hoy, como todos los jueves. Pablo Varela, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, una sesión ayer muy caliente, con digamos, con esta nota que señalás muy criteriosamente, que es que quedaban un montón de temas todavía por tratar cuando se hipercalentó y se desbordó, digamos, de alguna Sí. manera la situación, y por eso terminó levantándose la bancada de Unión por la Patria y después la de la Libertad Avanza. Pero bueno, en un movimiento que llamó poderosamente la atención, ¿no? Que parecía casi hasta coordinado. Y de vuelta, cuando había un montón de temas para tratar, que incluso al kirchnerismo podía llegar a serle útil en términos políticos, porque digo, uno siendo la principal oposición, lo que más desea es poder asestarle un golpe político al gobierno. Pero bueno, esa es la realidad de lo que sucedió. Es que se interrumpió abruptamente, había dos sesiones convocadas, ¿sí? Una para las 12 y otra para las 14:30, por la propia Unión por la Patria, digo. Pero bueno, este es el escenario y obviamente vamos a estar desmenuzando un poco todo lo que pasó ayer. Así es, y bueno, para ir conversando un poco a ver sobre lo que sucedió ayer, vamos con una de las protagonistas la jornada de ayer, una de las que estuvo en el recinto, y nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con la diputada Verónica Razzini de Futuro y Libertad. Diputada, ¿cómo le va? José Di Mauro y Pablo Varela la saludan. ¿Qué tal, José Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, diputada, estábamos hablando así de ese final abrupto que tuvo la sesión ayer. ¿Qué sensaciones le dejó lo que se vivió? La verdad que es tristeza, es frustración, ¿no? Porque eh, la verdad que el último tiempo el Congreso se ha vuelto protagonista de estas situaciones que dan un poco de vergüenza, ¿no? Nosotros tendríamos que estar ocupándonos de resolverle los problemas a la población y la verdad es que deberíamos ser los protagonistas de otra cosa, ¿no? De escándalo tras escándalo. Es una situación que nos da un poco de vergüenza, por lo menos a mí en lo personal me da un poco de vergüenza que seamos protagonistas de estos titulares, de este tipo de trato. La verdad es que la sesión de ayer fue un escándalo la manera en la que se tratan desde las distintas bancadas, con ofensas, con
chicanas, ninguneos. La verdad es que no sé dónde quedó el respeto. Y después esta cuestión de llevarnos todo el tiempo a una agenda que no es la agenda que se va a tratar en los proyectos de ley o en los emplazamientos o la agenda que se propone en la labor parlamentaria. Es todo el tiempo estar hablando de cuestiones de privilegio, cuestiones de privilegio. La verdad que creo que las cuestiones de privilegio son un abuso total. Estamos todo el tiempo hablando de cualquier cosa, menos de los temas importantes que nos llevan a una sesión, ¿no? Justamente del tema de las cuestiones de privilegio, se había hablado este año de avanzar con una modificación del tema. Empezó a tratarse, se trató en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. La diputada Silvia Los Penato estaba impulsando eso. Después eso medio se paró, ¿no? ¿O hay Sí. alguna posibilidad de reactivarlo? Creo que hoy está todo un poco parado, está todo un poco que avancen las comisiones, Claro. Ahí tenemos alguna dificultad. creo A yo, ver. en particular, A ver. a lo que se pudo avanzar el año pasado. Creo que el año pasado pudimos tener un año mucho más dinámico con respecto a lo que eran las presentaciones de los proyectos y el avance. Este año creo que va todo mucho más lento. Y bueno, no se pudo avanzar en ese sentido. Y también llevar acuerdos desde labor parlamentaria que después no se respetan. Creo que estamos un poco complicados para poder justamente hablar entre nosotros, los diputados, ¿no? Así es. Verónica, ¿cómo te va? Pablo Varela te saluda. Te quería consultar. Se, bueno, se especuló, se habló, o incluso algunos colegas tuyos hablaban de una suerte de pacto entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria para levantar la sesión. Un tema que se coló a último momento era el de las retenciones. Vos venís de una provincia que es Santa Fe, ni más ni menos, que le interesa y mucho ese tema, Sí, digo, poder darle baja justamente a los derechos de exportación. ¿Cómo ves o cómo intuís eso que se habla respecto de una suerte de, digamos, de pacto de no agresión? Más allá de que a la vista parecería que sí, que hubo mucha agresión. sí. Sí, a la vista, como vos decís, sí, había mucha agresión, fue todo muy violento, pero también fue todo muy raro, porque de repente estábamos transcurriendo la sesión Mm, y de repente empezaron las ofensas, pero bueno, las ofensas se tornaron como una moneda corriente es todo el tiempo. La verdad es que yo creo que, no sé, tiene que haber un llamado a la cordura, pero bueno, fuera de esa situación, de repente se empezaron a levantar todos los diputados de Unión por la Patria, cuando vos decís, pero si son ustedes los que están convocando un poco la sesión y son los más interesados. La verdad es que nos quedamos todos muy, un poco sorprendidos, como que otra vez nos volvió a pasar lo mismo de no entender qué es lo que está sucediendo y bueno, y terminamos levantando la sesión, la verdad que en una situación de sorpresa. claro. Pero bueno, fue lo que sucedió. Yo no te puedo asegurar que hubo un pacto, la verdad es que no sé, no tengo las pruebas para decir eso, pero sí fue algo muy raro, muy extraño, y bueno, y se terminó cayendo la sesión. Diputada, en el momento en el cual empieza a romperse la sesión, que fue cuando, bueno, se traba la cuestión de los emplazamientos, porque se va por un emplazamiento que no estaba dentro del cronograma, por lo menos De para ese labor de momento. labor Claro, sí. y ahí empezaron súbitamente, Unión por la Patria empezó en un momento dado a a proponer las cuestiones que tenía para la segunda sesión, esa que no se iba a llevar adelante. Entre esas cosas estaba un pedido de un dictado de la emergencia para la ciencia y tecnología. Usted como miembro de esa comisión, ¿qué piensa sobre ese planteo que se hizo y sobre la situación actual de ese tema, ¿no? Sí, mira, creo que estamos viviendo un momento económico muy complejo en el país, donde obviamente que estamos perdiendo mucho terreno ganado y eso es lamentable.
creo que el tema de presentar las emergencias no es algo que va a traer soluciones porque ya se ha planteado en un montón de situaciones y nunca terminamos encontrando soluciones reales a las emergencias. Por lo menos mi punto de vista no funciona de esa manera. Estoy convencida que tenemos que bregar por un presupuesto, ¿sí? Por un presupuesto que indique a cada sector su partida correspondiente y que todos podamos tener transparencia en lo que sucede con el dinero de los argentinos, ¿no? De los impuestos de los argentinos. Me parece que es muy importante que tengamos un presupuesto para poder salir de esta dinámica de que ante todo presentamos una emergencia, presentamos una emergencia. Yo creo que las emergencias han demostrado hasta aquí que no traen soluciones. Y sí creo que tenemos que sentarnos a discutir un presupuesto. Creo que esa es la ley primera y es lo que nosotros como argentinos tenemos que exigir. Un presupuesto que nos dé claridad y que nos permita seguir bregando por este déficit fiscal cero, por este orden económico, que salgamos de la inflación, que es la enfermedad que nos ha traído hasta aquí en estos años. Diputada, retomo tema retenciones. ¿Qué expectativas tiene usted para que se trate efectivamente? Digo, está claro que el gobierno restituyó la alícuota anterior al 30 de junio, es muy celoso del superávit fiscal, ergo de la recaudación, pero al mismo tiempo en sus lineamientos o en el horizonte más de largo plazo debería ir a la baja. ¿Qué expectativa tiene para el resto del año? También considero que tiene que ir a la baja, es algo completamente necesario, es una promesa de este gobierno para el campo. Creo que el campo es una de las salidas que tenemos. El campo necesita imperiosamente esta baja de impuestos. Creo bueno, que llegó el momento de donde tenemos que empezar a ser un poco más quirúrgicos, ¿no? Creo que ya la motosierra llegó y me parece que era necesario y creo que tuvimos un shock al principio que estuvo muy bien, pero ahora también tenemos que empezar a apoyar los sectores como el agroexportador y sobre todo empezar a apoyar a las pymes bueno, que vienen de años muy, muy difíciles, donde bueno, tienen que empezar a percibir algún tipo de baja de impuestos para poder salir adelante, porque justamente son quienes generan empleo genuino de calidad y son parte de este círculo virtuoso que nos va a sacar de la pobreza y que indefectiblemente va a apoyar a la generación de empleo, que es el único camino por el cual Argentina va a salir de este pozo es con la generación de empleo genuino y de calidad. Ayer se interrumpió al final, entonces decíamos la cantidad de emplazamientos que había, eran 7 en total, se trataron 2 nada más, después se sugirieron otros, pero bueno, no. Contabilizando los que estaban acordados en labor parlamentaria, ¿algunos contaba con su voto en particular? Nosotros íbamos a votar los emplazamientos para todo el tema de retenciones. Ahí sí vamos a apoyar porque realmente creemos que es un tema que sí o sí necesita ser tratado. Y bueno, y porque es una promesa y porque realmente es algo con lo que nosotros, por lo menos yo desde mi provincia, me comprometí a que voy a apoyar. Ya que estamos con el tema de las provincias, hay una cuestión que viene avanzando en las provincias, por lo menos del otro lado del Congreso, en el Senado, se está motorizando un proyecto motorizado justamente por los gobernadores y sobre todo los de las provincias, entre ellos su provincia justamente, están impulsando una iniciativa, bueno, para el tema de coparticipar de otra manera el impuesto a los combustibles, por ejemplo. ¿Qué postura tiene sobre el tema? Creo que sí es importante que de una vez por todas Argentina llegue a una nueva ley de coparticipación. Esto es el gran tema, creo que es el gran tema porque, bueno, por ejemplo, mi provincia es una provincia que se ve muy afectada por el tema de la coparticipación, no recibimos eh, gran parte de lo que aportamos, es muy desigual, es muy... eh, eh,
no es equitativo y bueno, nuestra provincia aporta muchísimo, muchísimo a lo que es el del Producto Bruto Interno que ingresa en Argentina. Y sostenemos a un montón de provincias deficitarias que lo único que tienen es trabajo público y bueno, me parece que llegó la hora de que empecemos a ordenar eso, ¿no? Porque esta es una provincia que necesita recibir de manera más acorde. Diputada, usted pertenece a la Comisión de Obras Públicas. El gobierno ha hecho una bandera, digamos, del freno a la obra pública, siempre pensando obviamente en esto que conversábamos anteriormente, que es el superávit fiscal o que las cuentas le cierren. Ahora, pasado ese primer shock, como usted lo describió, ¿que cree que hay que retomar alguna senda, digo, de obra pública? Justamente Santa Fe es una provincia productiva, no solamente en términos agropecuarios, también tiene un cordón industrial. Seguramente la producción necesita agilizarse y moverse. ¿Cómo piensa eso? Creo que bueno, tenemos que empezar a trabajar en algún proyecto donde sea público-privada, donde entrelacemos. Si el gobierno va a tomar una postura de no hacer obra pública, por lo menos las obras se tienen que hacer igual y hay que empezar a trabajar en algún proyecto, en alguna iniciativa que genere que las rutas se modifiquen, que la obra llegue al final, porque realmente el estado de las rutas es impresionante, sobre todo en mi provincia. Tenemos un estado muy, muy complejo en las rutas y bueno, creo que sería muy importante que el gobierno nacional se siente a charlar con el gobierno provincial para encontrarle una salida a esta situación porque estamos en condiciones de mucha desidia, de muchos años, de mucha corrupción, pero bueno, como siempre digo, atrás de todo esto está la gente que necesita transportarse, la gente que necesita trabajar, y bueno, tenemos que empezar a salir un poco, ¿no? De lo que son los egoísmos partidarios para ponernos de acuerdo y salir adelante en pos de una nación que necesita reconstruirse. Muchas gracias, diputada, por este tiempo con plenario. Gracias a ustedes. Era la diputada Verónica Razzini de Futuro y Libertad. Y bueno, hablábamos de lo que fue la sesión de ayer, muy enojada con la Sí, situación como todo el mundo, por lo que se había sí, vivido la verdad que sí. en esta sesión de ayer. Bueno, decíamos al principio, bueno, tantas expectativas, tan difíciles de conseguir el quórum. Y después finalmente, bueno, fue muy extraño. A mí había cosas que ya me hacían ruido desde ¿Desde hacía antes de la rato. sesión decís? No, en el durante. En el Ah, durante recordemos que bueno, se había anticipado a propósito de las dudas que generan este cierre y que muchos vieron de alguna manera un poco escenografiado ese final. sí, Era la crónica de un final anunciado claro. que se empezó a advertir a partir de justamente de que se había sancionado la segunda, se alcanzaban a tratar dos temas y eran los dos temas que pareciera como que eran los que le interesaban a todas las partes de la oposición, Claro. al menos tratar. Pero después lo de Financiamiento después, universitario y la emergencia sanitaria pediátrica. así es. Entonces dijeron, bueno, después a partir de ahí ya se empezó a desvirtuar de alguna manera, y bueno, después terminó como terminó. Pero había una cuestión que se había convocado una conferencia de prensa, el bloque Unión por la Patria, para las 18 horas. Y era medio raro. No es extraño que se hagan conferencias de prensa durante la sesión, pero eso sucede cuando hay sesiones Muy largas. muy largas. Esta se había acordado que fuera muy Claro. corta. Cuando son esas sesiones largas donde hay momentos en los que uno sabe que se debate tal tema y que va a llevar 4 horas un Claro, sí, tema en sí, particular, no afecta que te vayas afuera. Un ratito y hable con los medios. Claro. ¿En qué momento lo iban a hacer? Uno se pregunta. O a lo mejor Unión por la Patria sabía que no iba a haber ya sesión para esa hora. Confiaba tanto en el que iba a ser una sesión corta.
porque de lo contrario no había tema por la dinámica de la sesión, salvo en los momentos de cuestiones de privilegio, pero no iba a haber un espacio tan largo o media hora que pudieras dedicar a una conferencia de prensa. Eso fue un poco lo que llevó a tener alguna dudas. Sospecha. Una sospecha, sí. Bueno, después en el tema de los emplazamientos, bueno, hubo algunos discursos, breves discursos, algunos un poco más. Vamos a ver lo que decía en ese momento en el emplazamiento del presupuesto universitario el diputado Cristian Castillo. Apoyando claramente el emplazamiento para que quedemos en un día para dictaminar directamente, en día y hora, que espero que fije la diputada que lo planteó. Creo que estamos ante un tema no menor porque estamos en una situación verdaderamente de una crisis enorme en las universidades nacionales. Muchas universidades no se van a tomar exámenes finales y no van a empezar el segundo cuatrimestre debido a la política de ataque brutal a los salarios docentes y no docentes que está teniendo el gobierno de Milei. Como el año pasado, las enormes movilizaciones que hubo le pusieron un freno a su política de privatización universitaria y de arancelamiento, hoy lo que está haciendo es atacar, dando un rodeo que es destruyendo el poder de compra de los salarios. Un ayudante de primera cobra menos de 300.000 pesos con 15 años de antigüedad. Empieza a haber renuncias en colegios preuniversitarios y también las universidades en distintas cátedras porque es más caro ir a trabajar que lo que recibís como ingreso. No hay universidades públicas sin salarios docentes y no docentes que cubran los requerimientos y las necesidades. Somos firmantes de uno de los proyectos que obviamente incluye la recomposición salarial desde el año pasado, las becas, partidas especiales para recuperar todo lo que nos robó este gobierno durante todo este tiempo a los ingresos de docentes y no docentes, y también para actualizar los ingresos de ciencia y técnica. Acá hay algo que es muy grave, que es que el diputado Esper se cree con la autoridad para no llamar nunca a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Él bloquea y por eso tenemos que recurrir a estos emplazamientos. El diputado Cárcel Ovala, ¿no? El diputado Cárcel Ovala. Después cuando la fuerza de seguridad tiran las balas y matan inocentes, mira para otro lado, pero el que habla a favor de eso es él, el responsable de cada una de las muertes cuando él pide bala, cuando él pide represión para los diputados y diputadas. Ese mismo diputado es el que no llama a la Comisión de Presupuesto y lo tenemos que emplazar para todos los temas. Escuchamos al diputado Cristian Castillo, que fue en el momento en el cual se hacía el primer emplazamiento. Después se le dijo a Cristian Castillo no estaba previsto que tuviera que hablar y que se extendiera tanto en realidad. Pero bueno, lo hizo. No era el tema. Es así. O no era tan así el tema. Y bueno, es lo que pasó, una de las cosas. Fue lo más leve que sucedió ayer. Sí. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Segundo bloque de plenario y nos metemos de lleno en lo que fue entonces la sesión de ayer, una sesión interrumpida. ¿Qué hora fue? A las 5, se desmadró todo antes de las 5 de la tarde. Sí. 5 menos cuarto se habrá desmadrado, o sea que duró 5 horas y poco. Arrancó a las 12:23 con 136 diputados, o sea, un quórum holgado. Sí, que de golpe se llenó de algo que nosotros en la previa, vamos a decirlo, en la previa decíamos, o por lo menos hasta el día anterior, que la tenía muy difícil la oposición, unas posibilidades muy bajas expectativas de que pudiera haber sesión, pero esas expectativas comenzaron a crecer en ese día y una de las llaves fue justamente para abrir la sesión, fue incorporar un tema que pedían los gobernadores, que era la cuestión de las retenciones. Claro. Y me parece que también fue un poco una de las llaves que generó que se rompiera la sesión, porque fue uno de los temas que no se trató. Claramente Unión por la Patria no quiere saber nada con esa propuesta del tema de las retenciones y tiene, era un tema que no lo iban a votar. Yo creo que la Unión por la Patria primero que tiene... No una bandera, pero digamos, recordemos la 125, la famosa resolución 125 del año 2008, y después creo que se siente más un partido de gobierno que de oposición. Claro. Entonces no debe estar deseoso de tocar algo que en el futuro podría verse perjudicado, digo, en lo recaudatorio. En ese mismo sentido estaba un poco la propuesta, el concepto que ellos tienen respecto del tema de la modificación de la ley que rige los DNU, 26.122 creo que es. Ese tema, por lo que sabemos, tampoco lo querían tratar, no lo quieren modificar porque son un partido, como bien decías, son un partido que se siente un partido de gobierno y dice que más temprano que tarde o tarde o temprano vamos a volver al poder y esa ley que hicimos nosotros la queremos mantener así. Lo cual no implica que no vayan a cuestionar porque los decretos que impulsa el gobierno. No, bueno, incluso la segunda sesión convocada era mayormente decretos. Claro. Creo que no había ninguna otra cosa que no fuesen decretos del Ejecutivo para tratarlos y obviamente darle por lo menos un primer rechazo. Claro, así es. Pero bueno, siguiendo con lo que era la propuesta para la primera sesión, que fue la que finalmente arrancó, vos tenías unas placas, ¿no, Pablo? Sí, vamos a hablar de lo poco que se votó. ¿No? Sí. Esto que veníamos diciendo, se votaron 2 cosas, bueno, únicamente de todas, de la extensa lista que había de la primera sesión, la segunda, bueno, se votaron estas 2 cosas que son los emplazamientos para la emergencia pediátrica y los emplazamientos para el financiamiento universitario. En realidad primero se votó lo relativo a universidades. A universidades, exactamente, y después se votó lo que tenía que ver con la emergencia pediátrica, estos 2 temas que estaban puestos en el principio de la sesión, lo que tiene que ver con pediatría. Primero se trató de aprobar aprobar el tratamiento de los dictámenes, ¿sí? Claro. Sobre tablas, no se pudo, entonces Shetlin pidió que se trate el emplazamiento de la Comisión de Presupuestos, que es la que preside José Luis Espert, y algo similar sucedió con los proyectos de educación y Osuna, ¿no? Fue Blanco Osuna, me parece, Sí, si no me equivoco, que hizo el pedido
para que se vote el emplazamiento también del proyecto, digo, de la Comisión de Presupuestos. Bueno, acá lo que vemos es que hubo 164 votos afirmativos, 66 negativos y 0 abstenciones. Digo, es un número muy alto, ¿sí? El de los votos afirmativos. Acá lo que estamos viendo es que en los negativos quedó el PRO, mayormente como principal aliado, el MID, que es el Movimiento de Integración al Desarrollo, que es el que preside Oscar Sago, Creo, que es el monobloque de Paula Omodeo, y obviamente los libertarios. Y así se explica un número tan bajo de votos negativos, ¿no? 66 votos negativos en una, digamos, claramente en una situación que le marca la cancha al oficialismo, le marca la cancha al gobierno. Y dentro de los positivos, obviamente tenemos a Unión por la Patria, obviamente tenemos al radicalismo o a Democracia para Siempre, pero también tenemos a Innovación Federal, ¿sí? Que es el bloque que está referenciado en los gobernadores, en Gustavo Sáenz de Salta, en Misiones, en Río Negro. Tenemos a Encuentro Federal, que son los que están encabezados por Pichetto, pero que adentro tienen varios diputados que responden a algunos gobernadores. Pienso en Morquio. Morquio de Entre Ríos dio quórum, ¿sí? Eso es un dato importante, justamente por esto que decía José, incluidas retenciones. Hay algunos diputados que casi no podían no dar quórum. El caso, me parece, de Francisco Morquio, que es un entrerriano que responde a Frigerio. Tal es el caso. Después también está Producción y Trabajo. Producción y Trabajo es un bloque que tiene 2 diputadas. Son 2 diputadas de San Juan y son las espadas o los argumentos con los que Marcelo Orrego, el gobernador sanjuanino, negocia con la Casa Rosada las votaciones. Bueno, Producción y Trabajo votó en las 2 votaciones estas que vamos a estar desmenuzando, votó en contra de la Casa Rosada, en contra del oficialismo. También por Santa Cruz, que es otro bloque que tiene 2 diputados, que muchas veces lo dijimos acá con José, juega a poner un huevo en cada canasta. Generalmente es Acevedo el que vota en contra del gobierno y Garrido el que vota a favor del gobierno. Bueno, esta vez los 2 votaron en contra de la posición del gobierno, digamos, poniéndolo en una situación incómoda. Lo del Garrahan obviamente tomó mucho volumen, muy importante, es delicado lo que está pasando, es delicada la situación. Hubo cambios esta semana en lo que tiene que ver con el sistema de residencias médicas. Todo eso me parece que contribuye para que uno haga el fino de los números y así se explica que el emplazamiento de la comisión, que obviamente después queda un montón por delante, porque la comisión se tiene que reunir, porque tiene que dictaminar, porque el dictamen tiene que llegar al recinto, tiene que ser aprobado y después pasar al Senado y todo lo que ya sabemos, pero por lo menos en lo que es el emplazamiento, 164 votos es un número muy importante. Independencia, el bloque de 3 diputados que responde a Osvaldo Jaldo, al tucumano, directamente estaban ausentes, que es una manera también, digamos, de colaborar, ¿no? Claro. De colaborar en este caso para que el gobierno, si se quiere, una manera de colaborar más decorosa o más elegante o no tan explícita, para que el gobierno tenga una derrota y recoja, si se quiere, la señal política de esta votación. Lo hemos escuchado a Jaldo además las últimas semanas o días, con algunos conceptos duros para con la Casa Rosada, ¿no? Cosa Claro. que no venía sucediendo. Claro, por eso es lo que decís, porque ahí se ve un voto de los gobernadores muy particular, una postura de los gobernadores como para marcarle la cancha, en algunos casos de manera sutil, como los tucumanos, o en otros casos más de manera más directa. Por ejemplo, había mucho enojo ayer con Frigerio, se expresaba, justamente porque hubiera estado presente, hubieran dado quórum en esa sesión. Decíamos, fue un quórum holgado, o sea, hubo de los que no están siempre. Claro. No están nunca, digo. Exactamente. Bien. Bueno, eso, claro, Morquio responde a Frigerio de vuelta y está dentro de lo que es Encuentro Federal. Claro. Pero Encuentro Federal tiene, todos los bloques están en esta situación, pero Encuentro Federal tiene particularmente, me parece que ya desde su génesis, esta particularidad de cierta libertad de acción, ¿no? Claro. Porque ahí adentro tenés a los socialistas, tenés a Margarita Stolbizer, en algún momento estuvo Ricardo López Murphy adentro.
Entonces tenés Ávila, es el chubutense. Sí. Chubutense, Ávila, Morquio, bueno, después tenés a Pichetto, a Oscar, a Carreño, a Mazot, en fin. Vamos, si quieren, si te parece, José, vamos a desmenuzar también lo que tiene que ver con la votación del emplazamiento al financiamiento universitario, que tiene, digamos, me parece que ya con todo lo que hemos dicho anteriormente, más o menos vamos a explicar también esto. Acá la votación es un poquito menos holgada, los negativos son 68 y los votos afirmativos son 161. Tampoco hubo abstenciones, pero también se empiezan a ver fisuras o se empiezan a ver comportamientos distintos de aliados habituales. Acá vemos que está el PRO, votó mayoritariamente de forma negativa, pero hubo algunos que acompañaron. Pienso en Héctor Baldassi, creo que estaba Sofía Brambilla también. Sí. Obviamente los libertarios rechazaron el emplazamiento, creo que es Paula Modeo, el monobloque de Tucumán también. Pero después también ahí, no está en la placa, pero hubo del MID, que son 3 diputados. Ajá. Hubo solamente una diputada que votó negativo el emplazamiento, que es Cecilia Ibáñez. Claro. Si vemos en la línea de abajo de los votos negativos, vemos que dice MID en algún lado ahí perdido entre todas esas siglas. Bueno, eso fue porque Falcone y Sago votaron afirmativamente. ¿Sí? Es decir, el MID, que es como una especie de escisión de la libertad. Recordemos que Sago fue el inaugural presidente del bloque libertario, allá cuando se votó el primer proyecto de ley bases. También la UCR, la UCR, ya no Democracia para Siempre, sino los de Rodrigo de Loredo. De vuelta a Producción y Trabajo. ¿Sí? Nancy Picón, que es Martínez, que es la titular de ese bloque que tiene 2 diputadas. Por Santa Cruz, Innovación Federal, Encuentro Federal. Y también dentro de los ausentes, Independencia y los salteños, Pamela Caletti y Yolanda Vega. Pero me parecía que era un muestreo, ¿no? Era algo para desmenuzar y para ver qué está más allá del ruido. Hay otros datos políticos también que están sucediendo, ¿no? Marcela Pagano terminó votando a favor este emplazamiento. Mirá, se me pasó por alto ese dato. Y dos que votaron a favor también fueron de la Liga del Interior, ese bloque, los radicales Peluca, Mariano Campero y Martín Arjol. Votaron a favor. O sea, Martín Arjol está enojado. Mariano Campero yo creo que también. Y ahora está empoderado de alguna manera porque tuvo sus votos en Misiones. Claro, porque ahí hubo algo que yo creo que, como dice José, la Liga del Interior o los radicales con Peluca querían ir hacia un armado electoral con la Casa Rosada. Bueno, eso no sucedió, o sucedió en Chaco, pero no ha sucedido en otras provincias. Creo que con Arjol ahí hubo algún que otro cortocircuito. Arjol termina jugando solo. También juega Diego Hartfield, que es el candidato de la Casa Rosada. Claro. Hace una muy buena opción, para un partido Nobel. No sé si está bien dicho, pero un partido nuevo. Además contra el Frente Renovador de la Concordia. Y entonces ahí quedan heridas. Claro. ¿no? Quedan heridas. Y esa descoordinación o esa contraposición de intereses que tiene a veces la Casa Rosada con lo que pasa en los territorios empieza a verse en el Congreso y empieza también a meterle ruido a la campaña electoral, porque hasta acá son todas elecciones provinciales que al gobierno le irá mejor o peor. Claro. Pero arrancó julio, se recalentó el tipo de cambio, poquito, no mucho, pero algo, y entramos en el segundo semestre, porque el 26 de octubre, pensando que el 26 de octubre tenemos elecciones nacionales, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio. Sí. Y recordemos, esto no implica, de todas maneras, que después en el recinto vaya a imponerse necesariamente. No, para nada. Veremos, recordemos, por ejemplo, por lo menos en el caso del Garraham, tuvo 146 votos. Había que, primero lo que, como decía Pablo, al principio se hacía una votación para ver si se podía tratar
directamente el proyecto. Nadie imaginaba que tuviera los 2 tercios. Y se sacó, por ejemplo, el Garrahan, 146 a favor y 85, re lejos de los 2 tercios. Pero después, cuando votan eso, en sí, cuando votan la cuestión del emplazamiento, sacan 164 a 66 y si la matemática no me falla, ahí tenés 2 tercios. Claro. Lo cual no implica que después vayas a resistir un eventual veto. Esto me parece que las 2 cosas van hacia la aprobación y el posterior veto. Por eso el objetivo del gobierno es frenarlo antes para evitarse de después tener que vetarlo, ya en tiempos muy preelectorales, muy sobre las elecciones. Tiempos muy preelectorales y tal vez sin la novedad del primer veto. El primer veto es una cosa, claro, pero ya después cuando esa es tu herramienta reiterada, tal vez pierde eficacia, digo, en el humor social, no a los fines prácticos de aplicar o no una ley. Si el Ejecutivo veta y ratifica el Congreso el veto, listo, ya está. Hay que tener en cuenta también es que, a ver si tenés el número ese tercio, si todavía lo tenés, que lo pusimos bastante en duda a partir de los últimos resultados. Y bueno, están esas cuestiones, esos enojos de los gobernadores que se van viendo. Ayer se vio ese distanciamiento, se está viendo en el Senado, como hablábamos al principio con la diputada Verónica Racini, como vamos a hablar en el tercer bloque también con sobre Dani. esa cuestión del proyecto que avanza en el Senado. Y yendo habíamos hablado de que hubo una interrupción. ¿Qué eran las cosas que quedaron afuera? Se aprobó, entonces hacemos un repaso de los emplazamientos. Había 7 emplazamientos para tratar. Se arrancaba con universidades y después seguían con la emergencia pediátrica, que era el tema del Hospital Garrahan. Las 2 cosas se aprobaron y una vez que se aprobaron esos temas, venían una serie de otros temas que, bueno, insistimos, me parece que no necesariamente le interesaban a todos. Y estaban salud mental, un proyecto sobre salud mental, un proyecto sobre el Alzheimer. Está la cuestión de que el cuestionamiento, y cuando volvemos al tema de por qué Unión por la Patria no estaba muy convencido de esta sesión, porque lo habían dejado afuera, porque no los habían consultado respecto de algunos temas, o sea, no habían podido colar nada dentro del temario, de ese temario inicial, por eso ellos después anunciaron una segunda sesión. Por ejemplo, esta sesión estaba pedida por Democracia para Siempre, por Julio Cobos y por Mario Barletta. Todos radicales, escindidos pero radicales al fin. Y Natalia Sarapura también de Jujuy. Salud mental y Alzheimer eran proyectos de Facundo Manes, hombre clave de Democracia para Siempre. Después venía el tema pymes, un montón de proyectos sobre pymes que querían emplazar para tratarlos finalmente, esos temas. Uso horario, que es un proyecto que viene motorizando desde hace un montón Julio Cobos y que es una lástima que realmente no se ponga en marcha. La próxima semana vamos a detallar de qué se trata ese proyecto que quedó pendiente de aprobación. Y retenciones, que era un tema que a priori decían es lo que está más complicado para aprobar de los emplazamientos, porque no contaba con la anuencia de todo Unión por la Patria y obviamente lo iba a rechazar el oficialismo y no sé si todos sus aliados, no sé cuál iba a ser la postura, por ejemplo, del PRO. Hubiera sido interesante ver qué postura tomaban en ese caso. Pero esos eran los temas. Se empezó a romper la sesión cuando, aprobada el segundo emplazamiento, el del Garrahan, el diputado Maximiliano Ferraro propone poner en consideración un emplazamiento para tratar lo de las modificaciones o una manera de un proyecto que tiene que ver con la ley, con la Comisión Investigadora Libra. Sí. Y bueno, y ahí se arma la discusión reglamentaria. Reglamentaria, claro, porque el presidente de la Cámara, si bien el propio Maxi Ferraro le decía al presidente de la Cámara, Martín Menem, usted es el último filtro, en todo caso, él tenía que decidir
si reglamentariamente correspondía y no. Y bueno, Menem lo tenía clarísimo, no correspondía. Él insistía en que había un acuerdo de labor que se había establecido que esos temas, esos eventuales otros emplazamientos quedaban para el final. Y a sabiendas de que lo que quedaba para el final en ese momento no iba a haber quórum, que ya les había pasado en la sesión del 4 de junio ese tema de haberse quedado sin quórum cuando habían pedido un emplazamiento para universidades y después iban a pedirlo para Garrahan también. Y bueno, finalmente esas cosas no quedaron, entonces acá sabían que también se iba a caer el quórum. Pero bueno, ahí se embarulló la discusión. La discusión correcta, era totalmente sobre temas reglamentarios, pero se daba vuelta sobre ese tema. Había enojo del oficialismo porque, bueno, se estaba contradiciendo lo acordado de la labor parlamentaria. Sobre el final, antes del desmadre, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dice, no, nosotros hablamos que habíamos establecido, él por lo menos había sido el último en hablar en labor parlamentaria, y él había dicho que no estaba de acuerdo con eso. O sea, no era que se hubiera acordado finalmente que no se iban a meter fuera de agenda temas que para tratarlos al principio. Pero bueno, lo que se había interpretado era como que eso quedaba para el final y bueno, en esas circunstancias se dio ese final que fue porque empezó, bueno, ya que estábamos con el tema Libra, ahí fue que Unión por la Patria aportó todas sus propuestas, lo que tenía para esa segunda sesión, para ver si había posibilidad de meterlo también. Y eran todas las cuestiones que tenían que ver con la derogación de decretos de necesidad y urgencia. Esa fue la cuestión, se fue embarullando el tema y sobre el final termina la diputada Cecilia Moró, es la que tiene un discurso muy, muy duro, lleno de malas palabras, muy, muy enojada. Ustedes se meten la Constitución ahí donde no da el sol, y lo decía con otras palabras, y lo dijo varias veces, 3 veces por lo menos, y finalmente después, mientras eso sucedía, después, bueno, se daban esos incidentes que tenían que ver con cuando la ministra de Seguridad tuiteó que había nuevos detenidos en la causa abierta por el escrache a José Luis Espert. Entonces, bueno, ahí se terminó de desmadrar, algo que muchos sostienen y consideran y analizan que realmente estaba, de alguna manera, Unión por la Patria, que no había logrado esperando meter. el momento. Claro, ellos habían dicho, no nos dejaron meter nada, a los gobernadores le dieron retenciones, por lo menos, para ponerlo. Y a nosotros, que somos los que aportamos más cantidad de diputados para el quórum, no nos dan nada. Y bueno, entonces vamos a probar lo que a nosotros nos interesa y después vemos qué es lo que pasa. Todos lo van a negar, tendrán sus razones para negarlo, pero bueno, es lo que terminó sucediendo era que el temario que le interesaba más que nada a Democracia para Siempre, bueno, no terminó tratándose. Un final. Lástima las formas, en todo caso. Sí, bueno, obviamente. Pero bueno, veremos cómo. Sí, te podés levantar, aparte tenés la posibilidad de levantarte. Claro, bueno, es lo que hicieron todos y se terminó. Pero digo, podés levantarte diciendo, estos 2 temas me interesan, los votos. Ya a partir de ahora no estoy de acuerdo, no sé. Con lo no quería que se notara, sé que lo mío es una puerilidad absoluta. Se terminó notando. Pausa y ya volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Tercer bloque de plenario y bueno, hablábamos de todo lo que sucedió ayer en la sesión interrumpida finalmente por, al quedarse sin quórum. Mientras tanto, del otro lado del Congreso, en el Senado, hoy fue un día de intensa actividad y hay muchas novedades. Y bueno, para hablar sobre ese tema, le damos la bienvenida a Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Dani. Bien, sí, como dijiste, en el Senado hay mucha actividad y bueno, ayer a última hora se presentó oficialmente el proyecto de ley, el famoso proyecto de ley para modificar la distribución de los aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que es un pedido que ya vienen haciendo los gobernadores. En este caso es llamativo porque es literalmente todos los gobernadores, no un sector mayoritario, todos, absolutamente todos, incluido por supuesto el jefe de gobierno porteño, amagaban un poco con presentar esto ya hace varias semanas, pero nunca lo habían efectuado porque había alguna expectativa de que del gobierno nacional, para que haga una contrapropuesta, en línea con que se suponía que la idea era que esto sea algo consensuado entre los gobernadores, entre las provincias y la nación, pero eso no sucedió y ayer finalmente se presentó en el Senado. ¿Y qué chances tiene para avanzar? Bueno, pero vos preparaste las placas son sobre ese tema, pues vamos con eso directamente, avancemos con eso. Sí, les traje para contarles un poco de qué se trata, porque, a ver, la realidad es que es una avanzada que se podría llegar a decir opositora en cuanto a que, por supuesto que tiene el aval de todos los sectores políticos, menos La Libertad Avanza. Esto comenzó hace varias semanas atrás, cuando hubo un CFI, una reunión del Consejo Federal de Inversiones, en la que los gobernadores pidieron una reunión con el presidente Javier Milei. La reacción de la Casa Rosada, en ese momento el presidente tenía agendada el famoso viaje a Europa que hizo hace poco. La Casa Rosada accedió a una reunión, pero con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Guillermo Francos pidió que esté presente el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, porque sabía que iba por la mano de este famoso pacto fiscal. Y a priori esa reunión que sucedió en la Casa Rosada un viernes fue a partir de una comitiva de 5 gobernadores en representación a los 24 distritos. Dentro de ellos se encontraba, por ejemplo, Silioto, que es un gobernador opositor que en la Casa Rosada consideran como
como esos gobernadores quizás más ríspidos, ¿no? No es un dialoguista, ¿no? Como para tener también un diálogo amplio, no solamente hablar con los mismos, ¿no? ¿Y qué pasó? De esa reunión había trascendido que había una especie de aval de la nación en cuanto a, ok, analizamos estos pedidos y vamos a presentar una devolución sobre cuál es su impacto fiscal para poder llevarlo a cabo. Pero a priori son razonables y van un poco en línea con lo que ellos buscaban en relación a, hacer una transferencia de responsabilidades de las obras públicas. El traspaso de obras públicas es algo que ya vino sucediendo durante todo el año pasado también, pero básicamente lo que a priori empezaron a decir es, si ellos quieren más plata, bueno, les vamos a transferir las obras porque no podemos darles plata y nosotros hacernos cargo de las obras. Claro. Esa fue la primera reacción. Pero bueno, había una especie de un principio de acuerdo en cuanto a, bueno, trabajemos en esto. Por supuesto que sería esto en paralelo a la famosa reforma tributaria, reforma impositiva que se estaría trabajando a largo plazo, pero sí necesitaban un proyecto de ley y asomaba a ser inminente. Cuando hay una devolución de parte del secretario de Hacienda, Carlos Buberman, a los gobernadores en el CFI 2 semanas atrás, los gobernadores se dieron cuenta de que no había quizás tanta predisposición de parte del gobierno nacional en llevar a cabo, en efectuar estos dos pedidos, ¿no? Entonces, ahí, si vamos a las placas, ¿qué pasó? Presentaron, en realidad dieron a conocer, mejor dicho, este proyecto de ley para modificar la distribución de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Tiene la firma, como les digo, de los 24 representantes, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? No lo habían presentado oficialmente en el Senado hasta ayer a la noche porque había una expectativa de que al haber mostrado quizás esta iniciativa de, bueno, entonces si no tenemos un acuerdo con Nación, vamos por nuestra cuenta, quizás al haber presentado ese proyecto presionaban un poco más y el gobierno terminaba cediendo. De hecho, bueno, algo que también fue importante es que ese viernes, esto fue el viernes pasado, hubo un Zoom, una reunión por videollamada entre senadores y gobernadores para justamente también mostrar una señal de, che, tenemos realmente una intención de avanzar por nuestra cuenta en este sentido. Fue a partir de ahí que el martes se reúne el secretario de Hacienda, nuevamente Carlos Buberman, con los ministros de Economía de las provincias que también vinieron acá a Buenos Aires para reunirse en el marco del CFI. Primero fueron al Palacio de Hacienda y después de ahí todos los ministros de Economía fueron al CFI y terminaron resolviendo que efectivamente iban a tener que avanzar con este proyecto de ley porque otra vez Buberman les dio esta sensación de que no había realmente una intención. De hecho, bueno, se hizo como mucho morbo, ¿no? Sí. Con respecto de si hubo o no hubo una contrapropuesta del gobierno nacional. Vamos a hablar un poco de cuál es esa contrapropuesta del gobierno nacional. Para eso vayamos a fondo con cuáles son los pedidos que están haciendo puntualmente los gobernadores. Si vamos a la siguiente placa, ahí está, perdón, esa placa. Primero lo que plantean es básicamente eliminar todos los fondos fiduciarios que se van a financiar, que se financian actualmente con el impuesto a los combustibles, para hacer también una modificación en cómo estos se redistribuyen. Los fondos fiduciarios son un montón, son como 6, si no me equivoco. Se eliminarían esto de... Hay muchos que hasta dejaron de existir, o sea, también la realidad es que tendría que haber una actualización de cómo se redistribuyen, porque hay fondos que están asignados que no existen más. ¿Y cómo plantean los gobernadores que se distribuyan? Ahora sí, a la siguiente placa, plantean que haya un dinero que sea ahí dice 10,40% para el Tesoro Nacional. Esto en el proyecto que presentaron anoche finalmente lo cambiaron a 14,29%, porque fue distinto.
fue distinto lo que plantearon los gobernadores la semana pasada cuando trascendió este proyecto a lo que terminó siendo el proyecto. Hay una leve modificación entre lo que son los aportes del Tesoro Nacional y lo que va para las provincias. Por ejemplo, del 10,40 que dijeron, que plantearon para el Tesoro Nacional, finalmente lo que proponen es que sea del 14,29. Sí. Y de parte de lo que sería para las provincias, que originalmente pensaban en un 58,36%, se presentó que sea del 57,02%, o sea, un poco más para el Tesoro, para los aportes del Tesoro Nacional y un poquitito menos para las provincias. De todos modos, sigue siendo una ampliación muy importante. Estamos hablando de casi el 60% para las provincias, ¿no? Y después quedaría el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, y la compensación por transporte público se elimina, o sea, ya no está en la presentación del proyecto. Claro. Así que hubo un cambio de lo que presentaron la semana pasada a lo que se terminó oficializando en el Senado ayer a la noche. ¿Qué pasa? Sumado a esto, lo que piden también es que los ATN, vamos a la siguiente placa, se distribuyan vía la ley de coparticipación, ¿no? Esto sería una modificación para que se termine la discrecionalidad, o sea, de la asignación de los ATN, que son aportes que se designan para emergencias, que son básicamente de elección al Ejecutivo a dedo, y que las provincias lo que ellos critican es que tendrían que distribuirse, porque se ingresa de plata a las provincias, se tendría que redistribuir equitativamente, ¿no? Hay algunas consultoras, por ejemplo, Politicón Chaco, que analizaron que si se aplicara este criterio, en lo que va de enero a mayo del 2025, de los 215.000 millones que se repartió, de los 80.000 millones, 80.500 que se distribuyó, tendría que elevarse a 215.000 millones. O sea, el impacto fiscal de este punto que tiene que ver con los ATN, por supuesto que es significativo, y ahí es donde el gobierno nacional dice, para. Acá hay que aclarar una cosa. Tanto el tema de los ATN como el tema del impuesto a los combustibles es plata que se le destinaría a obras públicas, obras viales puntualmente. Sí. Lo que dicen desde el Ministerio de Economía, un poco en línea con lo que les comenté recién, es: no podemos darles plata y hacernos nosotros cargo de las rutas. O sea, si vamos a hacer una transferencia de fondos, hacemos una transferencia de responsabilidades, porque de otra manera esto a mí me da déficit. Eso es lo que Guberman les dijo a los gobernadores. Entonces, y también en algún punto lo que proponen en esta contrapropuesta, buscan debatirla en el marco de un acuerdo de fondo sobre la reforma de coparticipación, no solamente una cuestión puntual. ¿Qué pasa? Las provincias dijeron, bueno, me lo estás pateando. O sea, esto me lo seguís dilatando, y ellos quieren una reforma inminente en este sentido. El que funcionó como vocero en este caso fue el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Oliveros, que tengo una placa de él, si la podemos mostrar, la que dijo básicamente que el superávit que tanto defiende el gobierno nacional es trucho. Porque dice, cuando un Estado nacional no distribuye los aportes del Tesoro Nacional, lo que está contabilizando en ese superávit es el retraso del envío de las provincias. Lo que están elaborando los gobernadores es de bastante sinceridad. Esa fue como la defensa bastante dura. Que esto se dio después de esta reunión que se dio el martes, ¿no? De los ministros de Economía, con Guberman, y después ellos solos en el CPI. Vos sabés que, Dani, justamente esta semana hablábamos con el diputado Brugge, que bueno, muy cercano al gobernador de Córdoba, y él hablaba de que bueno, él ha reactivado un proyecto para reformar el reparto de los impuestos a los combustibles, y él contaba, por ejemplo, ese detalle de que, por ejemplo, el impuesto a los combustibles tiene se reparte el 10% para la provincia en cuestión. El 10% de los combustibles del impuesto se va a las provincias, el 10% al gobierno nacional, y el 90%, el 5 y 5 es. Y el 90% se distribuye en
el ENOSA, que es el encargado de hacer, bueno, placas, obras hidráulicas. municipales. Claro, ENOSA en algún lado tiene una H que es hidráulica. Eso, ahí tenés. Después va para la red vial y para un montón de fines. Hay una parte que va para el ANSES, hay otra parte que va, bueno, un montón de cosas. La mayoría va para obras y bueno, y todo eso no va para obras, no va para ningún lado directamente, salvo lo del ANSES y salvo lo que le corresponde a las provincias. Pero entonces lo que tendría que ser las obras va para tapar el déficit. Bueno, Entonces, los trabajadores de Vialidad Nacional, parte de lo que venían denunciando es justamente que el ICL o lo que le correspondía del impuesto a los combustibles no lo estaba recibiendo. Claro, por eso. Entonces decía, bueno, no, cambiemos el orden, o sea, que le corresponda en todo caso un poco más al gobierno, pero esta parte se la queda. O sea, es un poco lo que decía el ministro de Economía de Santa Fe, o sea que es un equilibrio ficticio, porque está, bueno, no mandás, y decían, si nosotros las provincias tienen que hacer las obras, bueno, dame la plata que corresponde que vos, a obras que ibas a hacer vos. Exactamente. Bueno, y ahí es donde el gobierno retruca con esta transferencia de responsabilidades. Como, bueno, yo te doy la plata, pero las obras ¿Sabés se qué las me vos. genera duda, Dani, de esto que decís sobre Guberman? Que te acordarás, el año pasado hubo un desfile larguísimo de gobernadores firmando convenio de traspaso de obras. Sí. Sería como más de lo mismo. Claro. Una cosa así. ¿Sí? Nuevas obras que te traspaso, distintas obras que te traspaso. Vean, yo no tengo el detalle de cuántas obras fueron. Estoy pensando en voz alta con vos, digo. El detalle me suena es eso. Que por eso, o sea, el traspaso de obras es algo que desde el año pasado que lo están efectuando. Claro. No sé si faltan más obras, no sé, no tengo el detalle, pero sí es algo que desde el gobierno son insistentes. De hecho, fue lo que más... Eso fue lo que más, el argumento que más fijaron en estas reuniones, ¿no? De lo que, cabe destacar, poco se trascendió. Claro. Pero sí hicieron mucho comunicado con respecto de, bueno, hagamos una transferencia de responsabilidades y vamos a hacer una transferencia de fondos. Esa fue como la frase eslogan, te diría, a esta altura del partido. Eso, y también por otro lado lo que les planteaban era, ¿quieren dólares? Entonces apruébenme el proyecto de inocencia fiscal, que eso es lo que va realmente a ayudar a que aumente la recaudación. Ahora bien, el gobierno no tiene ningún interés en que estos proyectos de ley, son 2 proyectos de ley que ingresaron al Senado, hay que ver a qué comisiones terminan teniendo giro, pero el gobierno nacional puede ser que se dé un debate reglamentario, y acá me interesa muchísimo la opinión de ustedes, porque algunos en el Senado también lo toman en consideración. La Cámara, que es la responsable de tratar cualquier tema impositivo, es la Cámara de Diputados. Estos 2 proyectos ingresan por el Senado y lo que ya alertaban algunos es guarda, porque esto no lo vamos a ver como válido porque tendría que haber ingresado en la Cámara de Diputados. ¿Qué dicen algunos en el Senado? No, porque lo que tiene que ver con reforma de coparticipación sí corresponde que lo trate el Senado. De hecho, bueno, se piensa que se va a tratar en la comisión que preside Víctor Zimmerman, radical aliado del gobierno, pero que en este caso se mostró completamente a favor de avanzar en esta iniciativa, que él es el presidente de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos. Además de, por supuesto, la de Presupuesto y Hacienda, que dirige, bueno, Siquela Tauche. Pero también hubo una senadora muy experimentada que me dijo, es bastante border, porque acá lo que cambia también tiene que ver con que acá no se crea un impuesto. Claro. Se cambia la distribución de los impuestos. Una modificación. O sea, eso es coparticipación. Sí. Claro. Digamos. Claro. Digo, entre paréntesis, recordemos que una de las deudas, las principales, si no prácticamente la única deuda de la Constitución, con la Constitución reformada en el 94, es el tema de una reforma de la ley de coparticipación. Eso nunca y siempre se dijo que no se puede hacer ni se va a poder hacer porque se establece ese anexo que establece que hay que hacer una nueva ley de coparticipación, establece que tiene que estar de acuerdo todas las provincias para eso, cosa que nunca va a suceder
se decía entonces, Claro. y hasta quienes lo escribieron creo que pensaban eso. Ahora, a propósito de lo que vos decís, se vería una lucecita, porque están todos de acuerdo, 23 gobernadores, un jefe de gobierno, con hacer una modificación finalmente de la ley de coparticipación. Y se me ocurre que si no terminás tocándole lo que no quieren que le toque, retocando los porcentajes que le toca a cada provincia, se podría avanzar perfectamente. Si alguna vez en la historia, en estos 42 años de democracia y en estos tantos años, 30 años que desde que la reforma de la Constitución, es la chance, es esta, para justamente cumplir con esa deuda de la coparticipación, de la Constitución, que es hacer otra ley de coparticipación. Y a mí me parece que sí, que puede entrar por el Senado porque es la que representa a las provincias. Eso, si se circunscribe en eso, Sí, debería entrar por el Yo Senado. ayer pregunté y me contestó un senador, Sí. no oficialista, opositor. Me dijo, no me dijo ni hola, artículo 52 de la Constitución Nacional. Ah, y ahí te fijaste, ¿cuál es? Yo dije, seguro que es el que dice que lo que es impositivo entra por diputado. Cual voy, googleo, y efectivamente dice eso el artículo 52 de la Constitución Nacional. Entonces, la verdad que me genera muchas dudas, porque si es un senador, Sí. están todos diciendo que va a entrar, que es inminente el ingreso de proyectos por el Senado, no es raro porque lo que es impuestos entra por la otra cámara, te contesta así, horas después se confirma el ingreso. Opositor, Pero insisto, no sé. si no es crear impuestos, si no es redireccionarlo o reajustarlo, lo que sea, a lo mejor sí puede entrar por ahí. Es una tarea. Yo creo que ahí están las dos visiones, como si hay un hueco. Yo también, a mí una senadora opositora me dijo, no me lo defendió a rajatabla, me dijo como que bueno, es border porque debería entrar por diputados, pero lo que me alegaba era esto, ¿no? No es una creación de impuestos, por ende, si es una distribución de la masa de coparticipación, sí puede ir por el Senado. Pero, o sea, no es prohibitivo, es medio border. Y acá no hay margen para border. O sea, el gobierno nacional se va a tratar de cualquier cosa para bajar este proyecto. A priori, igualmente, lo primero que te dicen es, bueno, falta mucho, hay que ver si consiguen dictamen, hay que ver si consiguen aprobarlo, y a partir de ahí un veto, a ver si lo ratifican, y ya vamos a estar en octubre. Ahora bien, lo cierto es que ya la semana que viene están pensando en ir a comisión. Los senadores que estuvieron teniendo estas conversaciones, el proyecto está firmado también por senadores muy aliados del gobierno. Sí. Por ejemplo, Camau, ¿no? Que esta semana fue un poco noticia porque no hubo alianzas finalmente con el Correntino y la Libertad Avanza. Hay que ver cómo sigue su actitud en ese sentido, pero por ejemplo él, ¿no? Habrían 60 votos de base, me dicen, en el Senado para aprobar este proyecto. Sí, 2/3 más. Y de esto, bueno, si consiguen un dictamen la semana que viene, ya en 2 semanas podría ir al recinto. Por ende, podría llegar a ser bastante rápido el tratamiento. Pero bueno, en Casa Rosada por ahora no quieren decir nada. No se van a mostrar preocupados, no se van a mostrar... Pero un poquito sí. Dani, se nos acaba el tiempo. Ya la seguimos la semana que viene seguramente. Hoy, esta tarde, a full el Senado, un jueves muy activo. Hoy están tratando de hacer 2 reuniones a las 16 y a las 18 para tratar el tema de las leyes de emergencia en discapacidad o reunir a la Comisión de Presupuesto para tratar el tema de movilidad jubilatoria y esos temas. Veremos si finalmente, porque en el presupuesto no quería saber nada, al punto tal de que licenciaron a los trabajadores para que no estuvieran en esa reunión. Veremos si tiene lugar finalmente. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Y gracias, Pablo. Nos vemos. Por favor, la semana que viene. Nos vemos con ustedes, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 y ahora quédense en la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.